Esta semana la inflación fue tema central tanto en Chile como en Estados Unidos, pero en direcciones opuestas. En nuestro país, el IPC de marzo fue menor a lo esperado y eso permite que el Banco Central siga bajando la tasa de interés. Lo contrario ocurrió en Estados Unidos, donde la inflación fue mayor a las predicciones y eso puede llevar a que la Reserva Federal mantenga por más tiempo el tipo de interés. Hablaremos sobre las implicancias de esos dos datos junto al coordinador macro de Clapes UC y también socio de Baltic Consulting, Germán González, acá en el noticiero de Renta 4. Hecha la presentación, quiero que esté con nosotros ahora Germán González, a quien le agradezco el contacto en estos momentos. Germán, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto de estar contigo nuevamente. Germán, la verdad es que los datos de IPC, tanto en Chile como en Estados Unidos, dan señales distintas. Partamos por Chile. Se conoció el IPC de marzo, que fue 0,4%, levemente por debajo de las expectativas, pero que lleva también a que la inflación anual vaya nuevamente a su tendencia a la baja. Te quiero preguntar primero por ese indicador y cuál es la lectura que tú haces ya un par de días después de haberlo conocido. A mí me parece que es bueno que finalmente tengamos un dato que está en línea con lo esperado. Hoy hemos tenido grandes sorpresas de inflación, la mayoría de ellas al alza en los últimos 4 meses, la excepción fue diciembre. Y por lo tanto ese escenario, ¿verdad?, hacía pensar de que el Banco Central iba a tener que ser más cauto con los recortes de tasas de interés. Finalmente el IPOM lo dice así, el Banco Central efectivamente recoge las sorpresas de los últimos meses y da alguna señal junto con lo que está pasando con la evolución de las tasas y la inflación en Estados Unidos de que los recortes de tasas van a tener que ser más graduales en los próximos meses. Y yo diría que esencialmente este dato de la inflación de marzo está en línea con las expectativas del banco, algo deslizó su presidenta en un seminario ayer y por lo tanto se configura dentro del escenario que delinea el IPOM. Quiero decir que no es una sorpresa entonces que la inflación va convergiendo gradualmente a la meta y eso va a permitir que el Banco Central continúe bajando las tasas de interés. En la dirección no hay mayor duda, ¿verdad? Pero las dosis de los recortes de tasa son los elementos donde el banco se guarda mayor espacio de acción y vamos a ir viendo en función de cómo evolucionen otras variables, ¿cierto? Por ejemplo, el crecimiento económico o el escenario externo, cuáles van a ser esos recortes de tasa durante las próximas reuniones. Durante estos días personalmente pude entrevistar al consejero Alberto Nodón y no dijo textualmente que el Banco Central va a recortar la tasa de interés en menor magnitud. Yo le pregunté y él me dijo, mire, el mercado no está del todo errado. Eso, en lectura entre líneas, quiere decir que el Banco Central va a seguir bajando la tasa de interés, pero ya no en 75 ni 100 puntos base, sino que quizás 50 puntos base o 25 en las próximas reuniones. Y eso igual creo que es importante recordar que es algo más normal en un ciclo de política monetaria, ¿cierto? Es inusual ver recortes de 75, 100 puntos base como vimos en los últimos meses y esto tiene que ver un poco con que la inflación ya está convergiendo y estamos acercándonos hacia tasas de interés más cercanas a la neutral y también tiene que ver un poco con el resguardo respecto de la evolución del tipo de cambio y el diferencial de tasas de interés con Estados Unidos, porque hemos visto cómo el tipo de cambio ha sido particularmente sensible a las noticias de tasas de interés, tanto en Chile como en el extranjero, amplificado ese efecto de diferencial de tasas de interés por inversionistas no residentes que están apostando frecuentemente en favor o en contra del peso y por lo tanto se produce esto en un escenario de alta volatilidad cambiaria y desde mi punto de vista el hecho de que en el mundo en algunos países del mundo la inflación esté siendo más persistente también es algo que se está viendo en Chile, especialmente en inflación de servicios, y eso obliga a los bancos centrales a ser más cautos con la parte final del proceso de recortes de tasas de interés, que es lo que viene de ahora en adelante. De hecho, el propio consejero Nodón explicó que el cambio en la proyección para la inflación de 2024 en nuestro país, que subió a 3,8%, antes estaba en 3%, responde
al tipo de cambio y también al cambio en la canasta de referencia del INE, pero dijo explícitamente que era por el precio del dólar. No, claro, es que nuestra canasta está en buena medida vinculada al tipo de cambio y hemos tenido una depreciación que ha sido, en primer lugar, muy grande, significativa en tamaño, pero también ha sido persistente, ¿cierto? Los efectos del alza del tipo de cambio sobre la inflación son menos importantes cuando el alza del tipo de cambio es transitoria, eh, pero en este caso hemos tenido una depreciación mucho más persistente y a pesar de que la demanda interna, como el propio Banco Central reconoce, está débil, y eso acota de alguna manera el traspaso a los precios finales, hace que sea más difícil para las empresas traspasar el alza del tipo de cambio. De todas maneras, estamos viendo efectos, por ejemplo, en los precios de los combustibles, en el precio de algunos alimentos importados, en algunos productos que están indexados al tipo de cambio. Es indudable y es inevitable que se traspase esta alza del tipo de cambio a los precios del consumidor, y con mayor razón cuando se empieza a generar esta percepción de que el alza del tipo de cambio es más persistente de lo que se pensaba hace algún tiempo atrás. Te cuento, Germán, yo creo que lo debes saber, pero para las personas que nos están viendo, que este jueves y también en 3 semanas más como mínimo, va a subir en ambas oportunidades las gasolinas en torno a 33 pesos, precisamente por el tipo de cambio y también por los precios internacionales. Lo último sobre Chile, ¿tú crees que estos factores pueden llevar a que en los próximos IPC, no digo que vaya a dispararse, pero puedan ser levemente sobre lo esperado por este factor del tipo de cambio y lo que está pasando con los combustibles? Sin duda, yo creo que hay un efecto directo y bien automático, digamos, sin mucho rezago respecto de cómo el alza de los precios de los combustibles impacta al IPC. Ya lo vimos en el IPC de marzo. Yo digo que el único factor atenuante que sigue habiendo es que la demanda interna todavía está débil, es decir, la economía todavía está con baja demanda, especialmente por el lado de la inversión, pero el consumo todavía no se recupera con tanta fuerza. Pero en la medida que tengamos shocks de precios externos y alzas del tipo de cambio, como la que estamos viendo recientemente, eso naturalmente se va a reflejar al IPC y podemos, ¿verdad?, tener datos de inflación que todavía son altos. El 0,4 de marzo, como tú bien decías, estuvo más o menos en línea con las expectativas. No es un dato alto considerando que están los reajustes de la educación en ese mes. Pero la inflación ha estado muy volátil, ha sorprendido con mucha fuerza al mercado en el último tiempo y entonces no es descartable que podamos tener nuevas sorpresas en los próximos meses. Bueno, hablemos de otra sorpresa que ocurrió en Estados Unidos y que impulsó al dólar a subir más o menos 20 pesos internamente. La inflación estuvo por sobre lo esperado, la anual volvió a subir y en el mercado ya se habla de que la Reserva Federal de Estados Unidos no va a mantener la tasa de interés solamente hasta junio en su nivel actual, sino que podría ser más allá. ¿Cuál es tu visión, Germán? Bueno, es bien importante porque un poco Estados Unidos está siendo un poco víctima de su propio éxito. Me refiero a que la economía ha tenido un repunte muy significativo, la economía americana me refiero, las proyecciones de crecimiento se han corregido significativamente al alza. A fines del año pasado, que no es mucho tiempo atrás, estábamos hablando de los riesgos de una recesión en Estados Unidos. Eso ha ido quedando atrás y hoy día las proyecciones de crecimiento para la economía americana están del orden del 2,5%, similar al crecimiento del año pasado. Y esa fortaleza de la economía, esa capacidad de adaptación, fortaleza del mercado laboral, es lo mismo que está manteniendo presiones inflacionarias elevadas, que se suman, por cierto, a los shocks de precios de petróleo que se transmiten mucho más rápido en Estados Unidos que en nuestro país, porque no hay mecanismos de estabilización, y que empiezan entonces a generar estas dudas respecto de cuándo va a ser el momento en que la Fed va a recortar tasas. Recordemos que el escenario central es que este año la Fed recorta 3 veces la tasa en 25 puntos base. Eso fue lo que reiteró el Banco Central de Estados Unidos en su última reunión. Y es lo que también entendemos que está implícito en las predicciones del informe de política monetaria en Chile. Y por lo tanto, en la medida que el proceso de recorte se postergue, o incluso algunos analistas ya están empezando a hablar de que no habría espacio para nuevos recortes de tasa en Estados Unidos, o para que partan los recortes de tasa más bien en Estados Unidos, eso sin duda afecta las decisiones del Banco Central de Chile, que tiene
autonomía respecto de la Fed, pero que tiene que estar haciendo la política monetaria con un ojo puesto en el tipo de cambio, por lo que mencionábamos hace un rato, el efecto inflacionario, el efecto en la toma de decisiones, en los precios de los activos, que genera un tipo de cambio más alto y más volátil, es algo que naturalmente tiene que tomar en cuenta el Banco Central, y yo creo que en la medida que se consolida un escenario en que la Fed, ya sea se posterga su recorte de tasas o derechamente se eliminan de los escenarios de los precios de los activos, eso es un cambio bien radical que respecto del IPOM que acabamos de conocer y que no estaba, digamos, en los planes de las decisiones de política monetaria en Chile. Con esto que tú acabas de decir y el escenario interno que estábamos analizando anteriormente, se prevé que las reducciones de tasas del Banco Central, si es que las hay en las próximas reuniones, van a ser aún menores o incluso ya podríamos ver una pausa en la reducción de la tasa de interés en nuestro país. Yo creo que con la noticia de la inflación en Estados Unidos y el efecto que eso tiene en las tasas americanas, debiéramos ver recortes de menor magnitud en el caso de nuestra economía. Me parece que es muy pronto para hablar de pausas porque todavía tenemos una tasa de interés que es alta respecto del nivel neutral, o sea, todavía hay algún margen. Las pausas podrían venir más adelante a lo largo del año, todavía quedan 6 reuniones, entonces la opción de pausa no está descartada. Pero como digo, con esta noticia en el margen, los espacios para ser más agresivos recortando tasas en Chile se reducen significativamente. Lo otro que es importante, Nicolás, es que esta fortaleza de la economía americana no puede ser o no va a ser, creo yo, permanente en la medida que las tasas se mantengan altas. La discusión que va a venir a continuación es decir, bueno, cuál es el daño que está generando esta contractividad de la política monetaria sobre la actividad económica. O sea, hay sectores, sector inmobiliario, por ejemplo, o el sector no residencial, el sector comercial, algunos bancos, ¿verdad?, que están más expuestos a las tasas de interés, empiezan a sufrir los efectos de una tasa que se mantiene alta en niveles contractivos por más tiempo. Un dato que quizás que es relevante, de los últimos 14 ciclos de alza de tasa en Estados Unidos, 11 han terminado en una recesión. O sea, digamos, es el escenario más probable que cuando hay alzas de tasas significativas como las que hay ahora en Estados Unidos, la economía termina ajustándose de manera muy abrupta. Eso no es lo que ha estado pasando hasta ahora, pero en la medida que se mantengan por más tiempo las tasas, esos escenarios de riesgo van a volver a aparecer en la discusión económica internacional, y eso es un factor de riesgo, digamos, relativamente nuevo que hay que tomar en cuenta también en las decisiones en Chile. Muy importante entonces el dato de inflación que conocimos este miércoles en Estados Unidos, abriendo nuevas dudas sobre el devenir en la primera economía mundial y los efectos que tendrá en todo el mundo y por supuesto en nuestro país. Es el tema que desarrollamos y le agradezco a Germán González, socio de Valten Consulting y también coordinador macro de Clape SUC, por haber estado con nosotros. Germán, te mando un abrazo. Gracias, Nicolás, por la invitación. Análisis macro de inflación y tasa en nuestro país y en Estados Unidos. Es el tema que desarrollamos en este noticiero de Renta 4. Soy Nicolás Paut. Nos vemos en una próxima oportunidad.